razones por las cuales hemos hablado menos de Ucrania, se ha ralentizado un poco, tampoco demasiado, pero un poco los avances de Rusia dentro de Ucrania. La tendencia se ha reducido ligeramente y tenemos, por lo tanto, pues algo menos que lo que es de costumbre para hacer el repaso. Pero, por un lado, tenemos primero el titular que te hemos traído para el streaming de hoy, que es el de Rusia rodea a Velika Novosilka. Y lo cierto es que básicamente lo que ha ocurrido es que Rusia ha cortado las carreteras que salen de Velika Novosilka hacia el norte, concretamente la carretera que conecta Velika Novosilka con Andrivka, al romper en la localidad de Novi Komar, creo que se llama. Y por lo tanto, ahora mismo Rusia está avanzando sobre Velika Novosilka desde el sur, desde el este y desde el norte. Como tal, todavía queda el oeste, pero el oeste está al otro lado del río sí, el Mokriyali. Siempre confundo Mokriyali y Sukriyali. Que el otro lado del río Mokriyali. En consecuencia, la presión es mayor, puesto que están acorralando, por así decirlo, los ucranianos contra el río. Nos piden el mapa de Ucrania, que lo tenemos ahí puesto en pantalla, es de nuestra cobertura en la página web. Si pueden por aquí, el equipo técnico, pasarlo por el chat, sería muy de agradecer, para que así puedan, si quieren, revisar o contrastar cualquier otra cosa que ya sabéis en nuestra web sobre los conflictos que hacemos una cobertura más extensa, como pueda ser el caso de Ucrania, como pueda ser el de Israel-Palestina, como puede haber sido en otros momentos Libia, Nagorno-Karabaj o Siria, de nuevo ahora. Pues tenéis una serie de coberturas especiales en la web, entráis, arriba lo tenéis, el apartado coberturas, en las cuales tenéis la mayor parte de los artículos que hemos escrito a ese respecto, generalmente un mapa o un infográfico que os ayude a entender el conflicto. Y bueno, pues este caso es el mapa correspondiente al seguimiento que hacemos en la web de la cobertura de la guerra de Ucrania. Bien, una vez hecho esta aclaración, bueno, aprovecho el momento también para decir, de los colores del mapa que estáis viendo, el rojo son los territorios ucranianos capturados por Rusia. En amarillo, los avances que ha hecho en este año 2024 Rusia dentro de Ucrania. En verde, que creo que no estáis viendo ninguno, al menos ninguno particularmente grande desde el zoom que tenemos puesto, los territorios recuperados por Ucrania a lo largo de 2024, y en azul el territorio de Ucrania controlado por Ucrania. ¿Vale? Como siempre, esto es un poco el repaso general. Vale, pues si nos hacemos zoom en eso, en el sur de lo que sería la zona sur de Donetsk, que realmente es el fondo de Donetsk central, ¿no? Porque el sur de Donetsk es Mariupol, pero nos referimos a la zona sur del frente de Donetsk. Pues tenemos esos avances en torno a Velika Novosilka, que es una de esas tres localidades realmente clave que quedaban en el sur de Donetsk, que ahora mismo pues eran Kurajovo, Velika Novosilka y Andrivka, que eran básicamente los nodos logísticos para el ejército ucraniano en esta zona. Kurajovo está ocupada por las fuerzas rusas aproximadamente un 60%, ha perdido su sentido de su utilidad, aunque los avances dentro de la ciudad se han ralentizado un poco en la última semana, pero no así los avances al norte de Kurajovo, donde las tropas rusas han entrado ayer en Stariterni, en esta localidad que está finalmente al otro lado del embalse de Kurajovo. Luego también, como decía, tenemos la opción de actuación en Velika Novosilka con este avance de 3 ángulos sobre la ciudad, que veremos cómo se desarrolla. Además, es importante además recordar, Velika Novosilka era una localidad que fue bastante importante porque es uno de los únicos puntos en los cuales el ejército ucraniano había conseguido avances durante su contraofensiva del año 2023, junto con la zona de Robotine, que de hecho lo estáis viendo ahora mismo en el mapa. No vamos a hablar de Robotine porque no hay novedades recientes al respecto, pero en la zona de Robotine, en Zaporizhia, al oeste, lo estáis viendo, que es esa zona amarilla que veis abajo a la izquierda del mapa, había sido el otro punto por el cual avanzó el ejército ucraniano en 2023 y que ahora pues ha sido recuperado mayormente en una contraofensiva por el ejército ruso. Bien, pues esto es desde el sur de Donetsk, continúan estas batallas y sus avances en torno a Silka, al norte de Kurajovo, dentro de la propia Kurajovo. Y bueno, esto nos lleva a hablar de qué más está ocurriendo. Algo más al norte, que ya estamos hablando que sería la sección central del frente de Donetsk. Digamos, solamente hablamos de ese sector de Pokrovsk.
hemos visto que el ejército ruso ha continuado avanzando por la zona del río Solona, que son estas localidades de Petrivka, Grigorivka, Zopte, y está a tan solo algo menos de 2 kilómetros, aproximadamente kilómetro 800 más o menos, de cortar la carretera que conecta Pokrovsk con Andrivka al sur. Esto sería un punto importante porque terminaría de partir en dos el frente de Donetsk y llevaría que estas dos dinámicas, que serían la de Pokrovsk y y la del sur en general, la de Andrivka, podríamos decir como nodo central, se terminasen de separar porque se habría cortado la logística que las conectara, al menos desde dentro de Donetsk, y pasaría a tener un papel más relevante en ese sentido la localidad de Mezova, ya en el oblast de Dnipropetrovsk, como un nodo digamos, logística de suministros para estos dos frentes separados, subfrentes, podemos decir, sectores. Bien, aparte de esto, y ya yéndonos algo más al norte, a ver si nos pueden mover el mapa para esta zona, en cuanto a la zona de Toretsk, ha habido también algunos avances eh, dentro de la propia ciudad en los últimos días. Básicamente, el microdistrito del sur ha sido capturado plenamente en las últimas 24 horas por los rusos, que dan algunas casas y algunas colinas en los alrededores que estaban en manos de el ejército ucraniano, pero que ahora han sido capturadas por los rusos. Y esto posiblemente conceda una posición de altura de ventaja que permita al ejército ruso incrementar la velocidad de sus avances dentro de la ciudad. Sin embargo, es importante recordar que en los últimos meses el ejército ucraniano ya ha lanzado varios contraataques parcialmente exitosos en la zona, echando en varias ocasiones para atrás a las fuerzas rusas, así que no podemos hacer tampoco ninguna garantía de cómo va a avanzar esta situación. Simplemente ahora mismo ha conseguido un nuevo avance favorable Rusia. Algo más al norte, siguiendo por el canal del Donetsk, llegamos a la zona de Chasiv Yar, donde recientemente los rusos también han estado ganando algo de terreno en las zonas forestales en torno a Chasiv Yar. Sin embargo, son avances muy lentos y en general este frente, aunque es uno que está relativamente bastante activo, está estancado en lo que se refiere al nivel y el volumen de los avances que ocurren. Y en lo referente a los frentes, quitando algunos campos, como solemos decir nosotros, ¿no? En la zona del río Skil, no se han producido muchos más cambios en la última semana. También ha habido algunos cambios menores en la zona de Kursk, pero en términos generales nada particularmente relevante. Ya os digo que los ritmos se han ralentizado un poco, dicen que es una cuestión sobre todo relacionada con el clima. Iremos viendo exactamente cómo se continúa desarrollando la situación y cómo os lo traemos, pero vamos, por ahora, ya os digo, esta última semana, en comparación con todas las anteriores, que continuamente os estamos hablando de avances significativos por parte de los rusos y de cómo está avanzando la situación, pues nos encontramos con que, bueno, está algo más lenta, por así decirlo. Esto nos lleva, por otro lado, a hablar de la importancia en este caso que tienen otros aspectos del conflicto ucraniano, pero antes de nada voy a contestar varias preguntas que nos habéis hecho por el chat. Como siempre, cualquier duda que tengáis, planteadla por el chat. Si no se repite mucho la misma duda, intentaremos contestarla lo mejor posible. Bien, por un lado, ¿cómo va la logística de ambos bandos? Los grandes problemas logísticos que caracterizaron el comienzo de la guerra, en términos generales, hoy en día han quedado en un lugar mucho más secundario. Evidentemente, sigue habiendo digamos, una cierta presión, un cierto estrés logístico propio de las operaciones armadas en términos generales, pero no es algo que ahora mismo sea un centro de, digamos, la retórica en torno a lo que ocurre o deja de ocurrir en el conflicto ucraniano. Otra cuestión que os estáis preguntando es sobre, bueno, el estado de la economía rusa. Es complicado. Digamos que, en términos generales, es cierto que la economía rusa está sufriendo un progresivo sobrecalentamiento debido a la combinación del efecto de las sanciones y los efectos que está teniendo dentro de su economía el incremento masivo en el gasto militar, pero no es, yo al menos considero dentro de mis conocimientos económicos que existen, pero tampoco soy economista, es lo que quiero decir, eh,
que básicamente me hacen pensar en términos generales, como coinciden otros muchos analistas a los que he leído, que si bien Rusia está sufriendo un cierto sobrecalentamiento, antes de que los efectos sean tan graves como para tener que bajar el ritmo en Ucrania, todavía queda al menos un año, quizá año y medio, porque, bueno, es más o menos esa la tendencia que está ahora mismo. Esta situación, por otra parte, podría cambiar si se recrudeciesen las sanciones o si hubiese algún otro tipo de cambio dentro de la economía rusa, pues podría cambiar, efectivamente, podría ser diferente. Pero por el momento, al menos, yo desde luego digamos, mensajes catastrofistas que se están lanzando desde algunos lares, no esperaría un colapso en ningún tipo de la economía rusa. Vale, más preguntas. Ay, nos están diciendo, bueno, va a desmoronarse el ejército ucraniano. Este es un poco el mito, exactamente como el mito de los misiles, de que Rusia se va a quedar sin misiles, o de que en general que la economía rusa va a colapsar mañana, etcétera. El ejército ucraniano ha sufrido graves daños, tiene problemas enormes para movilizar suficientes tropas como para suplir sus bajas. Ahora hablamos sobre esto en más detalle porque han surgido algunos datos recientemente que son interesantes y sobre todo negaciones de esos datos por parte de Ucrania que les dan quizá algo más de interés. Pero en términos generales, yo no esperaría un colapso, desde luego no un colapso como el que ha tenido, por ejemplo, el, el ejército sirio en el norte de Siria, ¿no? Si estamos hablando de un colapso de su estilo, desde luego yo no lo esperaría a corto plazo. Vale. Continuamos. Más preguntas que nos lanzáis. Vale, vale, vale. Vale, pues entonces paso a hablar un poco de las cuestiones diplomáticas y políticas interesantes que ha habido en los últimos días. Por un lado, lo que estaba comentando hace un momento es cada vez hay más mensajes públicos, por ejemplo, se ha publicado un artículo en el Washington Post hoy, en los cuales se habla de cómo la administración de Washington, es lo que queda de la administración Biden, está presionando a Zelensky para que reduzca la edad de movilización hasta los 18 años, se habla incluso hasta los 16 años y medio, porque el principal problema que los americanos sostienen que tienen los ucranianos es la falta de personal militar para el frente. Los ucranianos dicen que no es así, que lo que les falta es equipamiento apropiado para poder gestionar el frente. Es un debate que tiene público, por así decirlo, entre ambas partes, pero lo cierto es que la verdad en el fondo de ambas cosas es que ambas son ciertas. Ucrania tiene un problema de capacidad de movilización del frente porque tiene un gran número de deserciones, tiene problemas de reclutamiento, tiene un gran número de bajas, por mucho que Zelensky insista, por ejemplo, como ha hecho hoy, en que tienen menos de 80.000 bajas, significativamente menos, ha dicho. Y en consecuencia, pues hay toda una serie de problemas crónicos que hacen que la situación para Ucrania no sea particularmente positiva. Aparte de esto, podríamos añadir el problema adicional, de algún modo, de que. A ver, un momento, tengo que volvéis a tener preguntas por aquí. Bueno, sí, el problema, digamos, adicional de que Ucrania no quiere movilizar a los los más jóvenes por miedo a provocar un colapso demográfico. Debido a que ya de por sí, a raíz de las personas que han huido del país, de los muertos, la propia, digamos, estructura demográfica de Ucrania está sufriendo significativamente. Ya de antes de la guerra estaba sufriendo una pérdida de población, que su pirámide poblacional tenía muy mala pinta. Ahora es mucho peor. Y Zelensky teme que si trata de movilizar a los más jóvenes provoque una huida de los mismos del país, lo cual provocaría graves daños dentro de el, digamos, todo el aparato económico de Ucrania y, en consecuencia, no quiere hacer esa movilización porque podría ser peor el remedio que la enfermedad. Vale. Bueno, más preguntas que os hacéis otra vez sobre lo de antes. Colapso ahora no, pero de aquí a verano o 2026 no me parece una locura, sobre todo cuando termine de comarse el cinturón de ciudades del Donbass. Luego es casi campos de Dnieper. Bueno, sí, pero no hablamos de la hora. El futuro, como siempre me decimos, es el futuro. Veremos qué ocurre, cuáles son las tendencias. Vale, más cuestiones que nos planteáis. ¿Tiene Rusia alguna preferencia sobre qué territorios va conquistando, invadiendo o simplemente avanza hacia el oeste?
por la tendencia general nos indica que Rusia lo que primero pretende, que su gran objetivo inicial, es tomar por completo la provincia de Donetsk. Esto sería lógico, puesto que la provincia de Donetsk, al igual que la de Lugansk, Zaporizhia y Gerson, fueron anexionadas por Rusia en otoño de 2022. Y esta anexión ha llevado a que Rusia declarase que todos los territorios que pertenecían previamente a estos oblasts ucranianos forman parte ahora de la Federación Rusa. Y en consecuencia consideran que la presencia ucraniana ahí es de una fuerte ocupación en ese sentido. Y el argumento político es la necesidad de, al menos, como mínimo, recuperar el control de los territorios de estos cuatro oblasts al este del Dnieper. Al menos al este del Dnieper. Más allá de esto, también Rusia mantiene una cierta presencia en la zona de Kharkov, ha entrado en el norte hacia Kharkov y se mantiene en el este de Kharkov para el otro lado del río Skil, porque el río Skil funciona como una suerte de frontera natural para, digamos, dividir a las fuerzas ucranianas y además favorecer un futuro asalto hacia la doble urbe de Kramatorsk y Slaviansk. Pero por ahora, al menos, si nos preguntáis si es posible que se abra un frente a Kharkov, es posible. De hecho, a ver, está abierto, al fin y al cabo hay combates, sigue habiendo combates en Vovchansk, en el norte de Kharkov, pero no es ahora mismo una prioridad para Rusia. Vale. Vale, bueno, hay una pregunta un poco. Bueno, voy a leer legalmente, pero en fin. ¿Y Rusia que mete coreanos y negros? ¿Por qué no habláis de esto? Bueno, primero del todo, en ningún momento no hemos hablado de la presencia de combatientes de hasta 86 países, aparte de Ucrania y Rusia, dentro del conflicto entre Ucrania y Rusia, en ambos bandos. Hay voluntarios, hay reclutamientos de extranjeros en territorio hacia unos y otros. Hay en general toda una serie de ciudadanos de un gran número de nacionalidades presentes en el conflicto. Sobre el tema de los coreanos en particular, me mantengo en la misma línea que he seguido hasta ahora. A pesar de los múltiples reportes de prensa, a pesar de los múltiples supuestos reportes de la inteligencia occidental, ucraniana y surcoreana, a día de hoy no tenemos ni una sola prueba visual concluyente de que haya tropas norcoreanas en curso. Y de hecho, Estados Unidos ha dicho hoy que están ahí, pero que no están combatiendo. Yo, a pesar de que en el último mes y medio se ha dicho docenas de veces que sí estaban combatiendo. Siendo ese el caso, y si bien os prometo que soy el primer interesado en que haya pruebas concluyentes si verdaderamente es así, porque me gustaría poder hablar del tema y las implicaciones que tiene, a día de hoy no podemos hacer ningún tipo de afirmación sobre la posible presencia de norcoreanos o no, porque no hay pruebas. Solo espero que hubiese pruebas. En cuanto las haya, los trataremos. Bien. Gracias por las suscripciones a Quart of Room. Y no sé si tenemos alguna más que no haya visto antes. Sí, a Cacanijo. Y ya está. Vosotros, a los dos. Porque como siempre digo, las suscripciones es lo que nos permite estar aquí, que os esté dando la tabarra con el conflicto ucraniano y con las últimas novedades en torno al mismo. Vale, más cuestiones. Otro tema que se estaba hablando muy recientemente. Zelensky ha dicho por primera vez en una entrevista, aunque luego, importante, luego se ha retractado, pero ha planteado que Ucrania estaría dispuesta a hacer lo que yo le he denominado una cesión temporal de territorio, en el sentido de que pueda quedarse bajo ocupación rusa durante un tiempo con la idea de recuperarlo posteriormente mediante negociaciones diplomáticas, a cambio de un alto el fuego. Eso sería, primero, eso es una gran novedad. Hasta ahora Zelensky siempre había dicho que ningún tipo de concesión territorial sería contemplada, pero ha añadido el matiz de que solo sería aceptable si el resto del territorio ucraniano queda bajo la protección del paraguas de la OTAN. Algo que a día de hoy no se contempla. De hecho, las propuestas de paz de paz, de alto el fuego que están ahora mismo trabajándose en Estados Unidos, todas incluyen una moratoria de al menos 10, si no 20 años antes de cualquier posible entrada de Ucrania en la OTAN. Así que, por supuesto, este paraguas no se contempla. Veremos. De todas formas, como hemos visto, la posición de Zelensky ha ido mutando, ha ido cambiando, pero por ahora
lo que dice no es viable. Por otra parte, en este sentido de sobre qué posibles condiciones pueden darse para un acuerdo de alto el fuego, tenemos también una opinión reciente de alguien desde el lado ruso, por así decirlo, que es Konstantin Malofeyev, un oligarca muy cercano al gobierno ruso. De hecho, cuando se empezó la invasión de Rusia, su nombre sonaba mucho como uno de los principales arquitectos de los planes económicos para una Ucrania ocupada, vamos a decirlo así. Y Malofeyev, que por cierto está en Emiratos Árabes Unidos gran parte del año, de hecho cuando se le hace esta entrevista en el Financial Times estaba en Dubái, dice que la propuesta que están planteando ahora mismo la administración Trump van a ir a Moscú, van a presentársela, en Moscú va a decirles que se vuelvan a casa, que no es un punto de partida para ningún tipo de negociación. La propuesta en cuestión estaríamos hablando de una congelación del frente, un establecimiento de una zona desmilitarizada, no sé hablar hoy, disculpadme, desmilitarizada a lo largo del frente, una garantía de que Ucrania no entrará en la OTAN durante al menos 10 años y me estoy dejando algo, pero ahora mismo no caigo el qué. Ahora mismo no caigo en qué. Bueno, pues que básicamente que esto no es un punto de partida para las negociaciones y que Rusia estaría interesada sobre todo en unas negociaciones más amplias que incluyeran otros puntos aparte de Ucrania. Vale, más preguntas que nos estáis haciendo, aprovechando que eso. Gracias, Davidas, por esa suscripción de regalo. Como siempre, contamos contigo. Y gracias a Jovalivic por su suscripción también. Lo dicho, gracias a vosotros podemos seguir aquí contándoos todas las novedades del panorama internacional. Y bueno, voy a ir acabando por Ucrania porque queremos hablar también de Siria, así que voy a contestar muy rápidamente una serie de preguntas que habéis estado haciendo. Por un lado, ¿influye mucho la cuestión histórica de curso en los acontecimientos actuales? No, no, más allá de ser las características geográficas que hacen que curse un punto relevante, digamos, ese vientre por el cual se puede entrar hacia el núcleo, hacia las zonas centrales de Rusia, no tiene un papel tan relevante. Luego, aunque evidentemente la propaganda rusa sí que ha hecho un cierto uso de la entrada en Kursk para hablar del papel de esta guerra en relación con la Segunda Guerra Mundial. ¿Hace cuánto que los rusos no desplazan más buques militares al Mar Negro haciendo uso de su red de canales? No recuerdo ningún traslado particularmente relevante a través de los canales que conectan el Caspio con el Mar Negro en al menos un año, así que quizá haya pasado, pero no tengo datos al respecto. Y bueno, eso ya se nos sale. Sobre Georgia hablaremos otro día. Os lo prometemos que a lo largo de esta semana intentaremos hablar de Georgia en algún momento porque sabemos que es relevante.